Y bueno, muchachos, vaya semana absolutamente oscura, terrible por el desempeño futbolístico, esa salía perla más, el desempeño físico del equipo, como dijo Ancelotti, sobre todo por nivel de resultados, pero sobre todo por la injusticia que hemos visto hoy en el tema del Balón de Oro. Debo reconocer que me ha sorprendido cuando me he despertado esta mañana y he empezado a ver los rumores, sobre todo porque lo dice Fabricio Romano y me parece que Fabricio, pese a todo, tiene cierta credibilidad todavía, ¿no? Pero me parece increíble y una absoluta realidad es todo lo que está diciendo. Me gustaría empezar con este video, con algo que ha dicho Luis Figo, que el Balón de Oro es un premio prestigioso hasta el día de hoy. Creo que con eso nos vamos a quedar. Ojo a lo que les voy a decir sobre el final del video, una pequeña reflexión que voy a hacer relacionado con esto, para que puedan entender la frustración, no por mí, no por el Real Madrid. Vengo muchos años diciendo que a mí me da muy igual el tema del Balón de Oro, pero creo que a Vinicius le hubiera venido como anillo al dedo. También voy a hacer una pequeña reflexión sobre algo de Vini, así que mucha atención. A ver, muchachos, es entendible que aquí hay cosas muy raras. Algo huele a podrido en Dinamarca. Le escuché alguna vez a algún youtuber y creo que estoy totalmente de acuerdo porque es absolutamente de locos. ¿Cómo podría empezar yo este video para que ustedes pudieran entenderme cómo están las cosas a día de hoy de Caldeados? Aquí se filtró una información en la que, bueno, hace aproximadamente un mes le habrían notificado a Vinicius Junior, lo publicaron prácticamente todos los medios de comunicación, siempre le avisan antes al ganador que iba a ser el dueño de este galardón que otorga a día de hoy la France Football al mejor futbolista del mundo de la temporada. Y bueno, en este caso, pues básicamente también hay cosas que añadir porque no solamente ha sido France Football este año. Y es que muchachos, no me parece una casualidad, tengan en cuenta lo que estuve leyendo es que era por primera vez este año, en este año por primera vez, iban a ser coorganizadores de la Gala del Balón de Oro, tanto la gente de la UEFA como la gente de France Football. Estaba clarísimo que, bueno, aquí entre el Real Madrid y la UEFA las relaciones están rotas hace muchísimo tiempo. Recuerden que la temporada de las remontadas en la que ganamos la Champions, en esa siguiente gala, fue nombrado perdón, el equipo del mundo, el mejor equipo del mundo fue el Manchester City, un equipo que, bueno, terminó eliminado por el Real Madrid. Pero bueno, es lo que les estoy diciendo. Además, toca añadir que a Rodri le dan este balón de oro para mí por algunos favorcitos que tal vez UEFA tenía pendiente por ahí con cierta gente, en especial con el tipo este del Manchester City, quienes abandonaron el tema de la Superliga. Para mí esto es un daño colateral. Yo no creo que esto sea en contra de Vinicius concretamente, sino más bien en contra del Real Madrid. Y es que me parece que al Madrid le está penalizando el tema de la Superliga y pues, a Vinicius pues básicamente le ha terminado penalizando más aún. De hecho, lo que les decía, la información que se tenía es que le habían avisado a Vinicius hace un mes que era el ganador, habían preparado todo, teniendo claro que el ganador iba a ser Rodri, porque bueno, básicamente ya lo sabían, se cerraron las votaciones en septiembre. Y bueno, la idea era hacerle una especie de encerrona y una humillación pública al Real Madrid y alrededor de 50 personas que iban a acompañar a la expedición para ver a Vinicius levantar su primer balón de oro. Y ojo, quiero que quede muy claro que esto no va en contra jamás en la vida de Rodri. Me parece que es alguien, lo que podemos decir, un tonto útil, y no porque Rodri sea tonto, sino porque para este tipo de cosas siempre tiene que haber alguien para poder utilizarlo. Creo que todos tenemos claro eso, y es que si nos detenemos a pensar, Rodri no tiene nada de culpa. Me parece que yo no hubiera asistido, creo que es lo que más pudo haber hecho. Realmente debe ser muy incómodo tener esa sensación de saber que no eres justo ganador y subirte ahí con la cara tan dura, pero bueno, realmente no estoy de acuerdo con los insultos que está recibiendo el futbolista español Rodri Hernández, que para mí es el mejor mediocentro en la actualidad y lleva un par de años siéndolo. No me voy a engañar al respecto, pero es que es curioso porque, bueno, aquí les voy a leer las siguientes, unos pequeños datos. Dice, Rodri Hernández no estuvo en el mejor 11 de la FIFA, no estuvo en el mejor 11 de la UEFA, no ganó el mejor jugador de la Premier League, siquiera es el mejor futbolista de su equipo. O sea, es que me parece increíble, pero repito, esto no es
ni por Rodri ni contra Rodri, ni por Vinicius ni contra Vinicius. Esto es un claro ejemplo de una guerra que se acaba de abrir en contra del Real Madrid, que lleva mucho tiempo haciéndolo y lo que querían hacerle hoy era increíble. Afortunadamente, lo que se sabe es que el Manchester City o alguien del Manchester City ha llamado a Florentino Pérez y le han dicho directamente, oye, que el ganador es Rodri, mucho cuidado. Y no ha ido el Real Madrid a recoger absolutamente ningún premio, no ha asistido absolutamente nadie que pertenezca a la institución y me parece que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Mucho honor a este tipo de decisiones. Yo estoy a tope con el Real Madrid, lo tengo clarísimo. Me parece lo que les decía, que lo del Balón de Oro hace mucho tiempo perdió el prestigio y algo que les voy a decir sobre el final que les va a encantar seguro. A mí, muchachos, la verdad es que no me sorprende. De hecho, el Madrid ganó el mejor equipo del año, nadie recogió el premio. Ancelotti fue el mejor entrenador del año, nadie recogió el premio. Aquí nos están vendiendo ya en redes sociales un montón de cosas. A Vinicius pierde el Balón de Oro por un tema de fair play, por el tema de sus actitudes. Efectivamente, curioso que solamente afecte a futbolistas del Real Madrid, en este caso a Vini, por un supuesto comportamiento negativo, porque lleva 2 temporadas consecutivas nuestro amigo Dibu Martínez, que sus comportamientos son 4, 5 o 6 veces más impresentables que los que puede tener Vinicius. También Rodri Hernández, hay una imagen muy polémica en la que se le va agarrando el cuello a un compañero de tal. Incluso en la temporada Rodrigo tuvo más tarjetas amarillas que Vini, que le sacan tarjetas amarillas por cualquier cosa, y una roja más de la que tuvo Vinicius. Es que me parece increíble lo del fair play, que no se los intenten colar porque no tiene ningún tipo de lógica ni sentido. Otra cosa, no van a poder callar el clamor del pueblo. Les voy a recomendar un video que les voy a dejar programado para mañana en la mañana, en la que voy a hacer una recopilación de lo que ha sido el escándalo del Balón de Oro y cómo el público en general, desde los aficionados franceses, que no son brasileños ni madridistas, estaban afuera clamando esto, la cantidad de celebridades, exfutbolistas que estuvieron allí escandalizados por lo que acaba de suceder, porque pueden hacer lo que quieran, pero estoy seguro de que no van a poder callar un pueblo. 2 cositas para cerrar, porque no me quiero enredar mucho más con esto. Lo siento mucho por Vinicius, la realidad, pero Vini tiene que entender que está en el mejor equipo del mundo y el único equipo que ha sido capaz de hacerle frente a toda esta corrupción. Ya lo dijo en su momento Cristiano Ronaldo y José Mourinho, esta gente está hundida de corrupción hasta el puto cuello y bueno, ha salido a flote. Hoy creo que han destituido a Ten Hag y casualmente Cristiano dijo lo de Ten Hag que no era para el Manchester United y también comentó que lo del Balón de Oro era un drama y le ha dado la razón a esto. Y también lo de Mourinho es que creo que todos lo recordamos. Lo que les decía de Vini, me da mucho pesar, pero si algo nos ha demostrado este chico es que tiene una capacidad absolutamente grotesca y demoledora para traspasar adversidades. Estoy convencido de que debe estar jodidísimo encerrado en su casa o haciendo yo qué sé. Pero la realidad es que si yo fuera antimadridista y fuera anti-Vinicius, yo estaría preocupado. Yo estaría preocupado porque estoy seguro que esto lo va a tomar como siempre ha tomado todas las adversidades que se le han presentado en su vida y va a reventar el fútbol en lo que es teóricamente el prime de cualquier futbolista, de 24 a 31, 32 años, creo que puede ser perfectamente un prime para Vinicius, teniendo en cuenta lo bestia que es a nivel físico y lo que le puede rendir todo eso. A ver, para cerrar con esto, cierro con esto y bueno, ojalá Vini nos regale muchísimas más alegrías y que lo del premio, yo creo que lo que puede hacer Vinicius es mandarse una temporada el doble de buena que esta, llevarnos a ganar otra Champions, otra liga y cuando se entere que va a ser el ganador y toda la cosa, porque va a tener que hacer una temporada histórica para que le reconozcan este premio, ya vamos a tener que hacerlo, aunque ya la pasada fue histórica, va a tener que ser doble histórica. Diga, bueno, muchas gracias, nos vemos el día de la gala y que no se presente absolutamente nadie, le deje su puto Balón de Oro tirado ahí. Pero bueno, ya eso lo iremos pasando con el tiempo, muchas risas, muchos memes, felicidades a los antimadridistas. Y bueno, para cerrar con esto, yo creo que ahora a partir de este momento lo que tiene que hacer Real Madrid es no asistir a ningún tipo de gala, premiación, absolutamente nada que tenga que ver con esta gentuza y como último legado, última misión que vaya a tener Florentino Pérez en el Real Madrid, que espero que le queden muchos años, pero quiero que sea lo último, la cúspide, lo más alto y que sea también la finalización de su carrera como presidente del Real Madrid, que haga ver toda esta mierda de corrupción y que deje a France Football, a UEFA y al famosito Balón de Oro
en un 15º plano. Es decir, que lo haga mediáticamente, lo reviente y que haga que deje de ser se convierta en algo absolutamente irrelevante y que nadie vaya a la gala, que vayan a tener que contratar futbolistas de cuarta división de Guatemala para que vayan a dar la gala del Balón de Oro. Y nada, pues eso, yo creo que es lo mejor que puede hacer el Real Madrid, romper relaciones de una vez por todas y que Florentino Pérez haga ver a todo el mundo, yo creo que ya es muy difícil que la gente no lo vea, la asquerosidad que se lleva viviendo durante muchísimo tiempo. Ha sido un video un poco subido de tono, sobre todo en la segunda parte, pero es que me molesta, me molesta. No voy a entrar en el tema del racismo, quiero pensar que esto no ha sido un tema racial. Quiero pensar que esto ha sido única y exclusivamente el sentimiento de antimadridismo que rodea. Es que hace falta sino ver el palmarés de la Champions League y la diferencia que hay entre unos y otros, el poder que tiene el Real Madrid para intentar darle vuelta a estos corruptos y que bueno, les estuvieron intentando tocar el bolsillo y lastimosamente lo terminó pagando Don Vinicius Jr. Chicos, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Les iba a hacer un video hoy o ayer, sí, entre ayer y hoy sobre lo del clásico que me había tomado un par de días porque me voló la cabeza. Pero de pronto se lo subo mañana. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Mucho ánimo para Don Vinicius Jr. y todo el Real Madrid. Y afortunadamente no pasó a mayores porque no asistieron a la encerrona absolutamente lamentable que planeaban hacerle. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Siempre en el barco del 7 del Real Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.